Buenos días a todos y bienvenidos a este canal Micael. Hoy vamos a dar inicio a una serie de programas llamados Piedras Vivas. En estos programas vamos a intentar dar luz y esclarecer qué está pasando en la Iglesia. Y para ello contamos con la colaboración de nuestro querido Padre Pedro. Buenos días, Padre. ¿Cómo está? Buenos y santos días. ¿Le parece bien si empezamos el programa rezando un Ave María? Me parece no bien, estupendo y necesario. Pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, Padre. Pues vamos a empezar con la primera pregunta. La mayoría de las personas, cuando se refieren a la Iglesia, piensan en el Vaticano. ¿Qué es la Iglesia? ¿Quién es la Iglesia, Padre? Bien, te miro a ti o miro mejor también que hay otras personas. Bueno, pues siempre tenemos que pedir al Espíritu Santo su luz, porque Jesús nos dijo que nos daría su Espíritu Santo para que nos haría comprender cada una de sus palabras, y una de sus palabras, uno de sus misterios más profundos es la Iglesia. Fijaos que aquí en una respuesta muy breve no puedo decir todo el misterio de la Iglesia. Bastaría decir que es un misterio muchísimo más profundo de lo que parece. Fijaos, el otro día se me ocurrió preguntar cuántas veces aparece la palabra Iglesia en el Nuevo Testamento. Eran 109 en uno, en la Nueva Vulgata, y 111, no sé si era en otra de las Biblias ya de traducción española. Y el catecismo 767 veces aparece la palabra Iglesia. En 2 minutos no podemos poner todo ese misterio, que es un misterio que tenemos que ir todavía comprendiendo cada día más, y que para eso nos ayuda muchísimo la Biblia, lógicamente, y el catecismo de la Iglesia. Pero en ese misterio podríamos decir que la estructura de la Iglesia es lo menos importante. Es importante. La jerarquía, estar Pedro y los apóstoles, son importantísimos dentro de la Iglesia. Pero me atreví a poner un poco de ejemplo que sería un poco como una nuez. Lo más rico de la nuez está dentro. Y lo de fuera, la cáscara, pues sería un poco la estructura de la Iglesia. Más o menos, siempre los ejemplos son limitados. Pero por eso la Iglesia es santa, porque su esencia es el mismo Cristo. Nos dice, por ejemplo, el catecismo que la Iglesia, entre otras de las cosas que os he dicho que son esas 767 veces que se habla de la Iglesia, una de las cosas que nos dice, por ejemplo, es que la Iglesia es camino y término de todo el designio divino. O sea, la Iglesia es eterna, porque todo el Señor lo ha pensado desde la eternidad por y para la Iglesia. Porque la Iglesia, recordamos lo que Jesús le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Y a quien perseguía era la Iglesia, no era Jesús. Y Jesús se identifica plenamente con la Iglesia. Luego hay cantidad de títulos. La Iglesia es villa, la Iglesia es puerta, por así decir, es rebaño, es pueblo, es cuerpo de Cristo, es esposa de Cristo. Un sinnúmero de títulos que tiene, por así decir, la Iglesia: sacramento de salvación, pueblo de Dios, un sinfín de títulos donde cada uno no son porque sí, sino que nos están diciendo que estamos ante una realidad visible, que sería la estructura de la Iglesia, e invisible, que es con mucho lo más principal. Por eso siempre decimos, creo en la Iglesia que es una santa, porque es la esencia de lo que tiene dentro, que es el mismo Cristo. Entonces, por desgracia, generalmente en el lenguaje normal identificamos a la Iglesia con lo menos importante, que es necesario. Es como, por así decir, para un edificio pues hay que poner unos andamios. Entonces la Iglesia necesita también una especie de andamios, y el mismo catecismo dice que la jerarquía es
la estructura de la Iglesia, pero con mucho lo más esencial es lo otro. Y por eso, aun cuando en la historia de la Iglesia, que es importantísimo conocerlo, por lo menos a grandes rasgos, aunque hubo un momento, por ejemplo, en el tiempo de los arrianos, que la estructura, diríamos, cayó en herejía, menos 2 o 3 obispos, más de 1000 obispos cayeron en herejía, y una herejía muy severa, porque era decir que Jesucristo no era igual al Padre y que por tanto no era Dios. Y sin embargo ahí cayeron la inmensa mayoría de la estructura, de lo que llamaríamos así, cayó, y sin embargo la Iglesia permaneció. Bastó 2 o 3 obispos, o muy pocos clérigos y pocos, diríamos, seglares, que ellos mantuvieron, por así decir, la esencia de la Iglesia. Por tanto, tendremos que hacer un poco una revisión de nuestro lenguaje y que cuando digamos Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, va mucho más allá, es mucho más rica que la apariencia, que la cáscara, que es necesaria. Es necesaria porque Cristo lo quiso, pero no la identifiquemos porque si no trastocamos el plan de Dios. Entonces, más o menos así ya os digo que el misterio... Yo os animo muchísimo a que, por ejemplo, vayáis y leáis en el Nuevo Testamento todas las citas que hacen referencia a la Iglesia. Y lo mismo en el Catecismo, que vayamos también a los números que hacen referencia a la Iglesia, porque somos Iglesia. Somos Iglesia. La Iglesia es solo una, es la Iglesia de Cristo. No es la Iglesia de este Papa o del otro, ni es la Iglesia de este concilio o del otro concilio. Es la Iglesia de Jesucristo. Entonces es una unidad, no puede haber contradicción entre lo que hizo San Pedro y lo que haga el último Papa. No puede haber porque no es de los apóstoles, es la Iglesia de Cristo, donde los apóstoles tienen una misión fundamental, importantísima, pero lo que Jesús le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas, no las tuyas, mis corderos, no los tuyos. Entonces tenemos que meternos en ese misterio de esponsalidad de Cristo con la Iglesia, de ese misterio de eternidad que ya está prefigurada desde el principio. Luego, por ejemplo, el pueblo de Israel es, por así decir, un anticipo de lo que será la Iglesia, una preparación de lo que será la Iglesia, y vemos todo un proceso luego hasta que nació del costado de Cristo, luego es del Espíritu Santo, etcétera. Vemos ahí todo un proceso que después se continúa en estos momentos. Entonces, os ayudo muchísimo porque nosotros tenemos que conocer quién es nuestra madre, quién nos ha engendrado para Cristo. Y tenemos que conocer también, porque hay algo que esto también lo hemos olvidado. Fijaos una cosa, para los protestantes, por ejemplo, la verdad es la Biblia. Y para nosotros San Pablo dice que la columna y sostén de la verdad es la Iglesia. Quien da, por así decir, autoridad a la Iglesia, a la Biblia, es la misma Iglesia. Si tenemos Biblia es porque hay Iglesia. Es ella la que recoge, en el año 382, con el Plasma San Damaso, la que recoge todos los libros, y sobre esos libros nosotros sabemos que es palabra de Dios, y al mismo tiempo que la Iglesia engendra, de alguna forma no la engendra, reconoce esa palabra, porque la palabra es divina, esa misma palabra dirige absolutamente a la Iglesia. Entonces, bueno, pues veis aquí que este es un tema que sería muy largo, sería necesario hacer muchas catequesis sobre este misterio de la Iglesia, pero os pido de verdad que le pidáis mucha luz al Espíritu Santo, porque no sabemos la riqueza que tenemos por ser católicos, por formar parte de esta Iglesia única, la esposa de Cristo, que es la Santa Iglesia, y que contra ella no podrán todos los males del demonio, todas las argucias del demonio, él prevalecerá siempre el triunfo de Cristo. Veis, un tema que sería muy largo, pero creo que con esto puede, bueno, no sé si te parece, puede servir, ¿no? Sí, padre, ha servido perfecto. ¿Nos podría explicar qué es la impostura religiosa que está recogida en el Catecismo de la Iglesia entre los números 675 hasta el 677? Sí, esta impostura religiosa, pienso que siempre Jesús lo que más
lo que más, diríamos, rechazo le da es el fariseísmo, es la impostura de los religiosos. Los fariseos eran en el fondo la impostura de la verdadera religión. Parecían que hacían ayunos, parecían que cumplían con el diezmo, cumplían con todas las leyes al pie de la letra, pero Jesucristo, más que a los ateos, más que a los malos políticos, más que con quien más, diríamos, se confronta y a quien más acusa y a quien más corrige, es el fariseísmo. Yo creo que el fariseísmo es un poco el ejemplo de lo que es la impostura religiosa. Y entonces es lo que aparenta una cosa y no lo es. Y entonces esa impostura religiosa Dios la permite. Y por desgracia eso lo hemos tenido también en la Iglesia, y el catecismo nos dice que en estos momentos esa impostura religiosa va a llegar a su culmen y que entonces pues tendremos una tribulación enorme, porque aquellos que nos tendrían que dirigir a Jesucristo nos alejan de él. Y además en el nombre de Jesucristo. Es aquello que decía Jesús, que habrá un momento donde habrá gente que en el nombre de Jesús hará milagros, echará demonios, pero Jesús los vomita de su boca y dice que irán al infierno. Apartaos de mí, malditos, no os conozco, al fuego eterno. ¿Veis? Haciendo gente que hacía milagros, echaba demonios en el nombre de Jesús. Y entonces tú dices, pues esta es la gran impostura religiosa que nosotros hoy podemos tener y que tenemos que saber que eso es con mucho lo más peligroso que le puede pasar a nuestra fe. Padre, le pregunto objetivamente, ¿un papa puede contradecir a otro papa? ¿Puede explicarnos qué es la pastoral y si se puede contradecir la doctrina o si se puede cambiar la doctrina a través de la pastoral? Son dos cosas distintas y que vamos a tratar de contestarlo. Nunca olvidemos, esto más de una vez ha salido en los cenáculos también. Y lógicamente, si es la Iglesia de Cristo, es curioso que dice: sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Y ha habido ya 266 papas más o menos, pero solo hay un trono. Solo hay un asiento, solo hay la cátedra, solo hay una cátedra, que es la de San Pedro. Entonces, no hay 200, cada uno no tiene una cátedra propia. Cada uno tiene que sentarse todos en el mismo, y es un símbolo, por así decir, de que lo que nos dice, por ejemplo, la Iglesia, el catecismo de la Iglesia, cuando habla de la Iglesia que es apostólica, nos dice que son tres condiciones para que la Iglesia sea apostólica. La primera es que el fundamento sean los apóstoles. La tercera es que los sucesores sean sucesores que hayan sido elegidos uno detrás de otro y conecten con los fundadores, con los apóstoles. Y la tercera, la segunda, que es la más importante, bueno, igual de importante que las otras, que la doctrina sea apostólica. Entonces, si un papa me dijera una doctrina contraria, no que puede haber un poco mejorado unas cosas o tal, digo, contraria a lo que ha dicho otro papa, ahí absolutamente tenemos que decir no. Porque una de las cosas que nos dice la Biblia es permanecer en la fe. Y aunque dice San Pablo, aunque venga un ángel, o yo mismo, y os diga una cosa contraria, no me hagáis caso. Una de las cosas más importantes de la fe es que la permanencia en la fe que viene de San Pedro. Por tanto, ningún papa puede ir contra la doctrina de otro papa en ese sentido así. Y bueno, pues esto es que no la pueden contradecir. Es lo fundamental en cuestión de doctrina y en cuestión de moral. No puede haber contradicción. Y luego lo que me decías también de si la pastoral con la... que es imposible, en el momento que haya contradicción entre la pastoral y oposición y la doctrina, eso ya no es pastoral cristiana, eso es engaño, eso es autoengaño, eso es traición. Eso es traición. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, el nombre de Cristo en vano, el nombre de la Iglesia en vano.
porque Jesús cuando manda a los apóstoles los manda al mundo de pastoral. ¿Y qué tiene lo fundamental de esa pastoral? Predicad el Evangelio, que es hacer discípulos míos y bautizar. Esa es la pastoral fundamental, hacer discípulos de Jesucristo. Y como Jesucristo y su palabra no se pueden dividir, son inseparables, son absolutamente inseparables. Nadie puede creer en Cristo si no cree en su palabra. Y nadie puede creer en su palabra si no cree en Jesucristo. Entonces son inseparables. En el momento que los separemos, hacemos lo que Dios no quiere ni permite, que es pues lo que dijo del matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, palabras de Jesús y persona de Jesús son absolutamente inseparables. Por tanto, pastoral y doctrina son absolutamente inseparables. Diríamos lo mismo con la liturgia. La liturgia tiene les orandi, les credendi. No puede haber oposición entre lo que hacemos en la liturgia y lo que creemos. No puede haber oposición y eso la Iglesia lo ha tenido siempre absolutamente claro, absolutamente claro. Incluso, por así decir, cuando Benedicto XVI era el de la Congregación de la Fe, me parece 1984, cuando saca el libro sobre informe sobre la fe, dice perfectamente que la debacle que ha tenido la Iglesia se debe fundamentalmente a dos cosas. Al hundimiento de la, por así decir, de la liturgia y al desastre de la catequesis, porque tanto liturgia como catequesis, podemos englobarlo ahí en la palabra pastoral, como la acción caritativa, están unidas, es como fe, esperanza y caridad, son inseparables absolutamente. Entonces no podemos dividir lo que Dios ha unido. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Pues eso es una pregunta que no me puedo meter en la intención de muchos. Pero está claro que a través, por ejemplo, de lo que nos vemos en la historia, hay todo un proceso. A mí me parece que la situación actual no podemos verlo como algo, un hongo, como una seta que ha salido con las lluvias de otoño, en absoluto. Hay todo un proceso y hay todo un plan. Entonces, mirad, tenemos clarísimo que Dios tiene un plan. Eso en la Biblia nadie lo puede negar. Dios tiene un plan de creación, de redención, de salvación, es lo que decíamos antes de la Iglesia. Dios ya ha previsto todo por y para la Iglesia. Entonces tiene Dios un plan. Pero es que hay otro agente de la vida que se llama diablo. Y él es el mono de Dios y él tiene otro plan, contrario totalmente al plan divino. Contrario totalmente al plan divino. Y entonces, en algo que decía, por ejemplo, también San Agustín, de las dos ciudades, la del bien y la del mal, la de la fe y la de la antife. Es decir, estamos en una situación que esto lo hemos olvidado. Parece que el hombre es un aerolito que ha caído aquí en esta tierra y que es el único que hace la historia. La historia la hace Dios, el hombre y el diablo. Y entonces, lógicamente, hay todo un plan y lo sabemos. Lo sabemos que tiene, por ejemplo, y esto no es estar aquí haciendo, diríamos, elucubraciones. En el libro azul, por ejemplo, nos dice ya como la masonería y la historia. Nos dice como toda la masonería tenía y tuvo todo un plan para invadir la Iglesia, destruir la Iglesia, lo mismo el comunismo, y todo esto no hace tanto. Lo tenemos, como hubo un plan, por ejemplo, para matar a San Pablo. Hubo gente que dijo, hasta que vendemos hasta la vida, pero a este hay que cargárselo como sea. Hubo todo un plan. No pudieron con él, pero al final, bueno, murió mártir. Entonces tenemos también que reconocer que en estos momentos hay todo un plan que se está desarrollando desde hace unos años. Recordamos el comunismo, Bela II, que fue presidenta del comunismo en Estados Unidos, pues dijo que había metido miles de jóvenes
para destruir la iglesia por dentro del seminario. Y la masonería, pues la alta bendita, sabemos también que quiso lo mismo, hay que destruir la iglesia desde dentro, si no, no podemos. Entonces, todo lo que estamos viendo, si no lo vemos, si no descubrimos ese hilo que va uniendo todos los acontecimientos, no nos vamos a enterar. Tenemos que ver el plan de Dios en su conjunto. Y todo lo que acontece sabemos que es para el bien de los que Dios ama. Pero pasa lo mismo con el plan del diablo. Tenemos que ver que es todo un plan. Como siempre, el diablo trabaja en las sombras. Y el diablo trabaja en lo oscuro. Y tiene su ejército. Porque él, lo mismo que Dios ha querido tener necesidad de apóstoles, de discípulos, de cristianos que lleven su mensaje al mundo, el diablo también tiene necesidad de colaboradores para hacer su plan. Entonces, si no vemos lo que está sucediendo en la iglesia con este hilo conductor, no nos vamos a enterar. No vamos a ver la gravedad de lo que está sucediendo y diríamos, cómo es necesario más que nunca que abramos los ojos. ¿Hay una continuidad entre Bergoglio y Prevost? Para mí, sin ninguna duda. Para mí no tengo ninguna duda de que lo da, por ejemplo, la cuestión misma del día que Prevost hizo, o al día siguiente, donde dice la misa y dice que está prácticamente canoniza a Bergoglio, lo canoniza, y luego después los hechos que estamos viendo que va absolutamente en lo más fundamental, en el plan que comenzó y que predijo, por así decirlo, Bergoglio. ¿Nos puede explicar la diferencia que hay entre pertenecer al movimiento LGTBI y ser homosexual? Hay mucha diferencia, y que esto es importantísimo, que esto también lo comprendamos, porque lo que ha ocurrido ahora en la Iglesia pues es tremendo. Es tremendo. Un homosexual, su pecado es grave. El catecismo nos dice que va contra natura. Y entonces sabemos que en la Biblia es uno de los pecados más graves, que afecta, como todo pecado, pero de una forma especial, a las personas y a toda la sociedad. Todo pecado tiene siempre consecuencias sociales, no solo para nosotros, personales, sino también para toda la Iglesia, para toda la sociedad, incluso para la creación. Esa es la doctrina de siempre de la Iglesia, cualquier pecado, pero algunos más que otros. Y este es un pecado que va además contra la naturaleza humana, tal y como Dios la hizo. Entonces es grave y está ahí. Pero a mi forma de ver es mucho más grave lo del LGTB. ¿Por qué? Porque en el fondo yo conozco, por ejemplo, conozco algún amigo que es homosexual y que no soporta este movimiento. Porque en el fondo este movimiento es un credo, este movimiento es una ideología, es todo un movimiento que va mucho más allá incluso del mismo pecado en sí, del pecado sexual, por así decir. Corrompe la naturaleza humana. Corrompe la naturaleza humana. Si no tengo mal entendido, ya son más de 60 los géneros que defiende este movimiento. Claro, Dios en la Biblia sabemos que solo hay dos géneros, hombre y mujer. No hay más. Entonces es un ataque al mismo Dios creador. Al mismo Dios creador. Y entonces es un ataque al ser humano de una forma, porque ya no hay ser humano. Cada uno es lo que piensa o siente en un momento determinado, con lo cual esto es una locura. Entonces ya no sabemos quién es el hombre, no sabemos quién es la mujer, porque de hecho ya ni hay hombre ni mujer. Cada uno se siente un género, son más de 60 géneros. Esto es una locura total que atenta contra el primer plan de Dios, que fue la creación. Ya no va solo contra Jesús, que puede ser una cosa que dice, bueno, como era hombre, como era Dios, pues puede tener su... No, va contra el Dios creador, el Dios espíritu, que lo creó todo y lo creó pensando que todo era un bien, no pensando. Y vio Dios que era bueno.
Entonces, este movimiento es un movimiento que, en el fondo, casi una religión, me atrevería a decir que casi una nueva religión, que quiere imponer al hombre pues que él se construya como quiera, como él se perciba, como él se sienta, como él se perciba como... Y esto es una locura. Por esto lo que ha pasado ahora, hace unos días, el 6 de septiembre, lo que ha pasado en el Vaticano II tiene unas consecuencias terribles. Es mucho más que el hecho de que unos pecadores han entrado sin arrepentimiento, porque de hecho la puerta del perdón se requiere para entrar ahí, sea quien sea, arrepentimiento. Da lo mismo ser homosexual que ser un ladrón, que ser uno que engaña a su mujer o uno que un montón de pecados que sabemos que existen. Entonces, quien ha entrado allí es algo, diríamos, que es una profanación total de lo que se ha hecho y esto el cielo tiene que actuar porque un acontecimiento de una gravedad tan inaudita, eso lo tenemos que pagar todos. Si no hay un arrepentimiento y no hay una petición pública de todo lo que ha pasado allí, podemos esperar muchísimos males. Lo que está diciendo, padre, es que no entraron solo personas, o sea, entró un grupo de personas concretas con pecados no para convertirse a la doctrina católica, sí, sino para llevar a cabo su propio credo, ¿no? Que llevaba hasta su propia bandera. Y bueno, y que Prevost, en el nombre de Jesucristo, les dio la bendición. Sí, eso, por eso te digo, es terrible porque no entraron 1000 y pico pecadores, aunque fueran con soberbia, porque para entrar por la puerta del perdón hay que entrar de rodillas y con la cerviz inclinada, porque delante de Dios toda rodilla tiene que... Y la conversión, por muchos que acudían a Jesús, lo primero que hacían es arrodillarse. Por tanto, si no hay conversión, no hay perdón. Eso porque Dios lo quiere dar. Si Dios nos ama a todos con locura, pero siempre respeta nuestra libertad. Y si no nos convertimos, impedimos a Dios que nos libere del pecado. Eso es así. Entonces, lo que hay dentro es mucho más perverso. Y entonces, ahora la responsabilidad de León XIV, de Prevost, es infinitamente mayor porque la ofensa a Dios y la confusión que esto crea en el pueblo de Dios es terrible. Es terrible. Y ante esto he visto algunos artículos de buenos sacerdotes donde tratan de justificar a Prevost diciendo que tiene como las manos atadas, que le rodea tanto mal, tantas dificultades, que no puede hacer más de lo que hace. Y como salvándole a él. Y a mí me parece que eso no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ante una situación de esta tan grave, solo caben dos cosas. Solo dos. O denunciarlo públicamente y pedir perdón por lo que ha pasado, o dimitir, o dejar el cargo. No hay otra solución. Lo demás, hay de aquellos que escandalicen. Y si esta determinación él no lo hace, su magisterio escandalizará y llevará al pecado a muchos. Y sobre su conciencia quedará. Por tanto, porque lo que ha ocurrido es tan grave que no vale medias tintas. No vale querer, pues aquí y allá, querer compaginar. Esto es diríamos que esto ha sido la explosión de todo un proceso que se ha venido haciendo, que incluso de este proceso no es un acto así de porque sí, que ha salido así como no previsto, estaba previsto. Estaba claro que estaba previsto. Entonces, esta situación ahora es como una culminación de todo un proceso que ya viene largo y que Dios tiene que decir hasta aquí, porque es que si no se juega. ¿Por qué Dios mandó el diluvio? Para salvar la humanidad, increíblemente. Manda un diluvio terrible donde mueren
pero es para salvar la humanidad a través de 8. Y el Señor, por fuerza, tiene que salvar la Iglesia y esta humanidad de hoy. Y claro, no hay más remedio que Dios actúe. Y entonces, si esto no lo hace, Prevós, Dios le pedirá muchas cuentas y desde luego en este sentido nadie puede comulgar con él ni justificarlo. Ni justificarlo. Quien lo justifique diciendo que los culpables son los que le rodean, están haciéndole un flaco servicio a él y a la Iglesia. Entonces, padre, la puerta del jubileo de la esperanza es la puerta a un jubileo distinto, que por cierto empezó el día de Navidad del pasado 2024, donde nació nuestro Salvador, el Niño Dios, y que finalizará el día de la Epifanía de 2026. Pero este jubileo parece que nace a la esperanza de un credo opuesto al de Jesucristo, pero en el nombre de Jesucristo, supuestamente por un vicario disfrazado de Cristo. Mira una cosa, pues, como os he dicho antes, diríamos, lo mismo que Dios no da puntadas sin hilo, el diablo tampoco. Y él mira a lo largo. Y entonces, a mi forma de ver, estoy hablando aquí en personal, no es otra cosa que lógicamente uno se puede equivocar y bueno, pues me equivoco y me ayudáis y ya está, no pasa nada. Pero es curioso porque, claro, se llama diríamos, año jubilar de la esperanza. ¿Pero de qué esperanza? Porque recordáis que hacia el año 2000 o por ahí hubo un arca de la alianza que ya no se llamaba Arca de la Alianza, la Arca de la Esperanza, donde estuvo ahí Gorbachov, estuvieron ahí varios grandes personajes, donde en ese Arca de la Esperanza se metían como unos 10 nuevos mandamientos, lo dijo así Gorbachov, que lo que se ponía allí en el Arca de la Alianza, no de la Alianza, porque ya le cambiaron el nombre, ya no es de la Alianza como en el Antiguo Testamento, sino de la Esperanza. Una esperanza masónica. Es una esperanza de esta tierra y solo donde los hombres, ya no es esperanza teológica. O sea, posiblemente uno de los mayores males que tenemos hoy en la Iglesia y en el mundo es la confusión, el lenguaje tergiversado. Cuando hablas de libertad, ten en cuenta que hablas de amor, hablas de justicia, y en la inmensa mayoría de las grandes palabras que hoy mueven al mundo no tienen nada que ver con lo que esas palabras tienen de contenido en el Evangelio. No tienen nada que ver. Entonces, hablamos de esperanza, pero ¿de qué esperanza? ¿De vivir aquí 50 años más? ¿O de la esperanza de que Dios lo cumplirá? ¿De qué esperanza? ¿De que nosotros los hombres, creando instituciones como la ONU, ya el mundo ya va a ser bueno? ¿De qué esperanza? ¿O de que haciendo colegios y universidades la gente va a ser mejor? Vemos que los hechos quitan, diríamos, no da razón a todas esas palabras. Entonces, en este sentido, tenemos que recobrar eso, porque este jubileo de la esperanza, me temo que está también unido a ese arca de la esperanza. Entonces, es un jubileo de una esperanza inclusiva, que es una de las palabras claves de Bergoglio, de Francisco. La Iglesia es inclusiva, todos caben. ¿Qué es lo que ha pasado? En esas puertas abiertas, donde han entrado con el crucifijo pintado con los colores de la LGTB, han entrado, vamos, con la soberbia, con el orgullo de ser lo que son. Pues es como si San Pedro hubiera ido delante de Jesús y en vez de llorar hubiera entrado con orgullo de decir que te lo merecías. Entonces, esa cuestión es terrible. Entonces, me parece que esto, si vemos que están conectados, y esto para mí me viene porque en el libro azul del padre Gobi, la Virgen ahí habla muchas veces de la masonería eclesiástica y de la masonería civil.
Y dicen ya en el año 98, que en el 1998, al tratar de explicar el 666, el número del anticristo, habla del triunfo total de la masonería, del triunfo. Y tanto ese triunfo ahora lo estamos experimentando, porque dice también el libro azul del padre Gobi que la masonería domina la iglesia y que tiene su centro donde vive el vicario de su hijo. Eso lo dice ya por los años 80. Imaginaos ahora. Pues ahora lo que estamos recibiendo son los frutos de una masonería que ha dominado la iglesia, que domina la iglesia, que ha pervertido de la iglesia y que lógicamente a esa masonería nosotros no la podemos obedecer. En el libro azul incluso habla de que el hombre inicuo, el hombre de iniquidad, se sentará en el trono de Pedro. Y estamos viendo desde Francisco para acá que algo no funciona, porque la doctrina no es apostólica, con lo cual por los frutos los conoceréis. Entonces, aquí la cosa es muy seria y estamos en un momento que a mí no me extraña, por ejemplo, el llanto. El otro día oía un sacerdote que decía, ¿cómo va a llorar la Virgen? Lloró Jesús, por mucho menos. Lloró Jesús por Jerusalén, no porque le mataba, sino porque no acogían su palabra. Pues cómo no va a llorar la Virgen Madre de esta humanidad, de esta iglesia, viendo todo lo que está pasando, viendo toda la equivocación que nos viene, que en vez de ser luz del mundo y sal de la tierra, hoy mucha de la jerarquía, por no decir gran parte, están llevándonos por caminos que no son la moral de siempre, la doctrina de siempre. Pues cómo no va a llorar Jesucristo, o cómo no va a llorar la Virgen, hasta lágrimas de sangre. Entonces tenemos que esperar que de todo esto, si no nos arrepentimos, solo podemos esperar males. Males para quitarnos otros males mucho peores, que son la condena eterna. Bienvenido sea la muerte aquí o una guerra, si eso nos salva de ir al infierno. Si eso nos salva de que ya por fin la humanidad vuelva al sentido común, pues bienvenida, aunque sea una guerra que es pésima y que tenemos que pedir para que no venga. Pero es que Jesús lo dijo bien claro, si no os convertís todos pereceréis, lo dijo Jesús, que nos ama con locura, pero nos ama en la verdad. Padre, por omnisciencia divina, el niño Jesús ya sabía lo que iba a pasar este pasado 6 de septiembre con esta peregrinación en la Basílica de San Pedro en Roma. Pues sin duda ninguna, por omnisciencia divina, todo lo que vemos en el relato bíblico es todo omnisciencia divina. Es decir, ya desde el primer momento, durante 10 siglos, estuvieron ya por omnisciencia a través de los profetas, la omnisciencia divina iba diciendo lo que iba a pasar. Y la muerte de Jesús estuvo ya predicha casi al pie de la letra, pues 8 siglos antes por el profeta Isaías. Entonces, de eso, no, Dios, porque Dios es un eterno, es una hora, no tiene tiempos como nosotros, por tanto, para Él ni hay un antes ni un después, es un tiempo eterno. Entonces el Señor lo sabe todo y sabía, porque a través de los profetas nos lo iban a decir, que Jesús iba a morir. Y María, que conocía las profecías cuando dijo su sí, fue un sí pleno, sabiendo que ese hijo que él recibía, que iba a nacer de ella, iba a morir en la cruz. Lo sabía por esta omnisciencia divina que nos manifiesta toda la Biblia. Pues Dios sigue siendo el mismo. Y Jesús, aunque era niño, pues sabía, también tenía esa omnisciencia divina que de alguna forma también incluso manifestó cuando estuvo con los doctores en el templo y los dejó maravillados, porque es la sabiduría. Nunca podemos olvidar que Jesús, como dice San Juan, es el verbo eterno de Dios, es la sabiduría eterna de Dios. Por tanto, no me extrañaría que el niño Jesús, viendo la impostura de este, diríamos, año jubilar, que sí queda la fachada de año jubilar, pero es el júbilo de que ya el pecado, ya Dios ya no lo condena. Ya el pecado no lo condena, porque uno de los pecados más condenados es el de la homosexualidad. Y ahora un arzobispo con 20 sacerdotes
no solamente entraron por la puerta, les dice la misa, les da la bendición también en nombre de Prevost, y tú dices, pero esto es un escándalo público. Y Jesús dice, hay de los que escandalicen, más le valdría ponerse una piedra de molino en su cuello y tirarse al mar. A ver, estamos en un momento delicado, no, mucho más. Delicado, no, muchísimo más. Y entonces o despertamos, y no con nuestra opinión, sino con el Evangelio y el Catecismo en la mano. Y decir, esto no se puede soportar, esto hay que denunciarlo. Callar ante esto es ser cómplices del pecado. No podemos ni callar ni justificar. Porque si callamos y justificamos, nos hacemos partícipes de este pecado. Y yo por lo menos no quiero participar de ese pecado. Prefiero cualquier otra cosa, pero creo que no. Y creo que además el amor cristiano, tiene que decirnos que la verdad no es enemiga de la caridad. Al contrario, son inseparables. Pues muchas gracias, Padre, sobre todo por dar luz a tantas preguntas y dudas que teníamos todos. Y ahora, si os parece bien, me gustaría leer uno de los últimos mensajes que ha recibido STG, que dice así: no en mi nombre, comulga con el credo que quieras, con el comunista, LGTBI, budista, pero no en mi nombre. Yo te quiero, eres mi hijo y he dado mi vida por ti, pero no en mi nombre. Y llora, porque nos ama infinitamente. Padre, nos gustaría que nos diera la bendición antes de terminar. Pues muy, con mucho gusto. Además, yo siempre doy la bendición con el niño Jesús, que además nos viene muy bien. Vamos a que esta bendición, pues que todos reconozcamos en este niño Jesús, no en este, es una imagen, pero en el niño Jesús está concentrada toda la omnipotencia divina. Es la debilidad, pero porque es la debilidad es también la máxima potencia, por así decir. Diríamos, adorar a un niño como lo hicieron los magos y sobre todo como lo hicieron María y José es fundamental. Pues vamos a pedir a este niño Jesús, que va a terminar además el año jubilar el día de la Epifanía, el día donde Jesús se manifiesta a toda la humanidad. Y vamos a recordar que Jesús siempre llama a toda la humanidad, que ha dado la vida a toda la humanidad, pero que respeta inmensamente nuestra libertad. Y nos dice, ante ti pongo la vida y la muerte, elige lo que quieras. Elige la verdad o elige la mentira. Ante ti pongo la verdadera libertad, que es hija de la verdad. Y ante ti pongo que decir, el que me sigue no anda en tinieblas. Pues que esta bendición del niño Jesús pues abra la luz a todos los católicos sobre todo y nos dé la fortaleza de ser siempre fieles a Jesús y a su palabra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Pues unidos en el amor de Jesús, en el amor a su Evangelio, en el amor a la Iglesia, y pedimos más que nunca, ojalá estemos dispuestos incluso a dar la vida por Jesús y por su Santa Iglesia, a la que nunca le agradeceremos todos los dones que a través de ella y por ella y en ella hemos recibido. Hasta otro momento. Adiós.